Vietnam. República Socialista de Vietnam, es un país soberano del sudeste asiático. El idioma oficial es el vietnamita, pero también son comunes el chino, el francés, el inglés, que se encuentra en expansión, y numerosas lenguas de las tribus de las montañas. La esperanza de vida es de 72 años, el 94,3% de la población está alfabetizada y el promedio de hijos por mujeres de 1,89, uno de los más bajos del sudeste asiático, el más oriental de la península indochina. Con una población estimada de 90 millones, es el 13º país más poblado del mundo y el 8º de Asia. El país tiene frontera por el norte con China, con Laos por el noroeste y con Camboya por el suroeste, mientras que hacia el este tiene una extensa costa bañada por el mar de la China meridional. Su capital es Hanoi desde la reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en 1976. Los vietnamitas se independizaron de la China imperial en el año 938 DC tras la batalla del río Bac Dang, en la que obtuvieron una gran victoria. En los siglos siguientes florecieron diversas dinastías reales vietnamitas al tiempo que el reino expandía sus fronteras geográficas y políticas por el sudeste asiático. En el siglo XIX la península indochina fue colonizada por los franceses. Tras un periodo de ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas iniciaron la Guerra de Indochina contra Francia, que acabó con la derrota y expulsión de las tropas galas en 1954. Sin embargo, el país quedó dividido políticamente en dos estados rivales, el norte y el sur, que iniciaron un conflicto de creciente intensidad que acabó en la conocida como Guerra de Vietnam, en la que se enfrentaron el norte y las guerrillas comunistas conocidas como Viet Cong, contra las tropas del sur y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La guerra finalizó en 1975 con la victoria del norte y al año siguiente el país se unificó bajo un régimen socialista. En 1986 el gobierno inició la senda reformista, que puso a Vietnam en el camino de la integración con la economía global 4 y hacia el año 2000 el país ya tenía relaciones diplomáticas con la mayor parte de naciones. En el siglo XXI el crecimiento económico de Vietnam ha sido de los más altos del mundo 4, un éxito económico que resultó en el ingreso del país en la Organización Mundial del Comercio en 2007. A pesar de ello, en Vietnam se siguen experimentando grandes desigualdades de ingresos, disparidades en el acceso a la asistencia sanitaria y poca igualdad de géneros. Cultura de Vietnam. La cultura de Vietnam, una civilización agrícola basada en la pérdida húmeda de arroz, es una de las más antiguas de Asia Oriental. Debido a la gran influencia china en su civilización, en términos de política, gobierno y ética confuciana social y moral, se considera a la cultura de Vietnam parte de la cultura de Asia Oriental. Organización territorial. Vietnam está dividido en 58 provincias. También existen 5 municipalidades, controladas centralmente, en el mismo nivel que las provincias. Las provincias se dividen en distritos, ciudades de provincia y ciudades que a su vez se subdividen en ciudades. Las municipalidades controladas centralmente se dividen en distritos rurales y distritos urbanos, que a su vez se subdividen en salas. La unidad administrativa de nivel superior más poblada en Vietnam es Ciudad H Chi Minh, una de las 5 municipalidades. Cuenta con más de 5 millones de personas que viven en sus límites oficiales. La segunda unidad administrativa más poblada, y la provincia más poblada, está Anoa, con más de 3,5 millones de personas. La menos poblada es Lai Châu, una provincia montañosa en el remoto noroeste. En términos de superficie, la más grande es la provincia de Nay An, que se extiende desde la ciudad de Vinh hasta el amplio valle Song Ca. La más pequeña es Bae Than In, ubicada en el populoso delta del río Rojo. Geografía. Tiene una extensión de unos 331.688 kilómetros cuadrados, ligeramente más pequeño que Alemania. El sistema topográfico consiste en colinas y montañas densamente pobladas de árboles, cubriendo un 20% del territorio. Un 40% del territorio es montañoso y los bosques ocupan un 75%. Vietnam está situada en el este de la península indochina y al sureste de Asia, en una zona totalmente tropical. Al este y al sur de Vietnam están el Mar Oriental y el Pacífico, con más de 3.000 kilómetros de costas, limita con China al norte y con Laos y Camboya al oeste. El país tiene la forma de la letra S. Flora y fauna. En Vietnam la biodiversidad es única. Todo el país aparece cubierto de vegetación, en tanto que los bosques ocupan un 30% del territorio nacional. En la selva monzónica encontramos pinos,
bambúes, plantas de grandes hojas y cultivos. Los manglares rodean los ramales de los deltas. En la selva pluvial tropical habitan los grandes mamíferos del sudeste asiático como elefantes, osos, ciervos, tigres, panteras, leopardos, una gran variedad de monos, liebres, ardillas, nutrias, aves, más de 700 especies, reptiles, como el cocodrilo poroso y siamés, la pitón y los lagartos, y unas 450 especies de peces de agua dulce. Gastronomía. La comida vietnamita se caracteriza por el uso de las salsas de pescado y el empleo de vegetales. Sopa de tallarines de arroz, están entre los platos más comunes. Biodiversidad. En diversidad de especies, Vietnam es uno de los 25 países de alto nivel de biodiversidad. Está en puesto número 16. El país alberga casi 16.000 especies de plantas, el 10% son endémicas. También alberga unas 237 especies de mamíferos, 33% son endémicos, 260 especies de reptiles, 120 especies de anfibios, 840 especies de aves, entre el 11 y el 12% son endémicas, 1.438 especies de microalgas, 9,6% del total de las especies de microalgas en el mundo, 794 especies de invertebrados acuáticos y 2.458 especies de peces marinos. Entre la fauna de Vietnam encontramos elefante asiático, habita en grandes áreas boscosas grandes a lo largo del país. Muntiaco gigante, especie nueva de cérvido descubierta en 1996 en el Parque Nacional Biêu Quoung. Doul, especie de cánido, se desconoce su distribución en Vietnam. Pseudorix getinensis o saola, descubierto en 1992. Es una especie de bóvido que habita únicamente en un área de 500,000 a cubiertas de bosques, junto a la frontera con Laos. Cervus eldii o ciervo tamín, identificado en el oeste del país en el año 2000, no se tenía constancia de su existencia desde 1986. Tigre de Indochina, unos 200 individuos habitan en las montañas boscosas del país, amenazados de extinción. Están a salvo en unas 100 áreas protegidas. Cisa chinensis o cuervo verde, pequeña ave colorida que habita en los bosques al este del río Mekong. Megalaima franklinii, pequeña ave que habita en el sur del país. Crótalo oriental, especie de serpiente venenosa, un raro habitante de los bosques del noroeste del país. Gobierno y política. La República Socialista de Vietnam es gobernada a través de un sistema altamente centralizado dominado por el Partido Comunista de Vietnam, NGC-NGSN Vietnam, el cual era conocido anteriormente como el Partido Laboral de Vietnam. El gobierno es en teoría independiente del partido, pero en la práctica recibe la mayoría de sus instrucciones desde el partido. Aunque ha habido esfuerzos para disminuir la práctica de la membresía de ocupar puestos en el partido y en el gobierno, esta práctica aún continúa. Dadas las limitaciones respecto a la libertad de expresión, que establece actualmente el gobierno de Vietnam, existe un número indeterminado de presos políticos en el país. Economía. En 1986, durante el sexto Congreso del Partido Comunista de Vietnam, se abandonó formalmente la programación económica marxista y se comenzaron a introducir elementos de mercado como parte de un amplio paquete de reformas económicas llamadas Doi Moi, que significa renovación. En muchas maneras, esto siguió el modelo chino y obtuvo resultados similares. Por un lado, Vietnam logró un crecimiento del PIB de un 8% anual entre 1990 y 1997 y continuó siendo alrededor de un 7% durante los años de 2000 al 2002, convirtiéndose así en la segunda economía de mayor crecimiento en el mundo. Simultáneamente, las inversiones y los ahorros se multiplicaron. En 2007 la tasa de desempleo estaba en un 4,3%, situándose en término medio. Sin embargo, Vietnam fue en 2008 uno de los países con menor porcentaje de población desempleada. Este conjunto de datos nos permiten deducir que Vietnam puede pasar a ser un país desarrollado en poco tiempo. En 2007 la economía creció un 8,5%, lo que colocó a Vietnam como una de las economías de mayor crecimiento del mundo. Instrumentos musicales. Monocordio y litófono. Religión. El budismo mahayana es practicado por el 80% de la población, aunque no muchos son budistas observants, el 8% de la población son cristianos. Y eso es todo amigos, hasta aquí el vídeo de hoy.
Si te gustó por favor regálame un like, y suscríbete.